Hola, buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Café con Dios. Este día 34 de 40, estamos a punto de la recta final de estos 40 días de fe y sabiduría que han sido de mucha edificación para muchos de nosotros. Y hoy traemos un tema súper especial que sé que va a edificar la vida de muchos. Sé que muchos van a ser ministrados, muchos van a tener un alcance de la dimensión, van a adquirir sabiduría y fe sobre su propósito. ¿Por qué? Porque el tema de hoy es fe y restauración para el propósito. Entonces, ¿qué te parece si iniciamos orando? Padre Celestial, te damos tantas gracias por este día. Pedimos tu bendición, tu gracia en medio de nosotros, que tú nos afirmes nuestros pasos y nos lleves a caminos de bendición. En esta mañana te pido que ministres cada corazón, abraces cada vida. Padre Dios, analices junto con nosotros nuestro propósito y nos dimensiones, Padre Celestial, a tiempos de gloria. Hoy te pido sanidad por todos los que están pasando por enfermedad, pido respuestas para los que están teniendo preguntas difíciles y te pido solución a conflictos que avasallan nuestra vida, Padre Dios. En este momento bendice a todos los presentes y declaramos el favor y la bendición de Dios. Amén. Hoy estamos en el día 34 de 40 días de fe y el tema de hoy es fe y restauración del propósito, porque hoy hay mucha gente caminando con las cadenas de la condenación de la religión, las cadenas de la condenación de las fallas y los errores que tuvieron en su vida de fe. Muchos de ellos han sepultado grandes llamados y grandes propósitos simplemente porque cometieron un error, cometieron una falta, a lo mejor en algún momento tuvieron una falla o incluso hasta un pecado el cual dañó su moral y se sienten en este momento que no se pueden levantar. Hay gente que va por la vida diciendo Dios tenía un plan conmigo, pero yo lo arruiné. Si hubiera obedecido antes, no estuviera donde estoy ahorita, estaría en otro nivel. Ya fallé demasiado a Dios y creo que Dios ya no cuenta conmigo. Creo que Dios puede restaurar a otros, pero no me puede restaurar a mí porque mi tiempo ya pasó. Entonces, hay muchos llamados en pausa, hay ministerios apagados, sueños del corazón de Dios que se guardaron en un cajón y gente que ama a Dios, pero hoy por hoy se siente descartada. Y la verdad es que Dios es especialista en restaurar propósitos, pero sobre todo levantar a aquellos que cayeron y reactivar aquello que parecía muerto. En este día 34 de 40 días de fe y sabiduría, vamos a ver cómo Dios quiere encender en nosotros ese propósito, pero primero quiere encender la fe para creer que su plan no se canceló y sobre todo poder retomar un camino en la historia que Dios tiene para nosotros, incluso con nuestros fracasos, nuestros errores, incluso con aquellos pecados que cometimos y han sido perdonados por el poder de Dios, y Dios quiere que volvamos a ese camino de propósito. Así es que quiero que pongas atención porque este tema va a bendecir tu vida, la vida de muchos, y a lo mejor tú conoces a alguien que está pasando por esta misma circunstancia y yo creo que Dios puede bendecir su vida también. Punto número 1, Dios pensó en tu propósito antes incluso que tú fallaras. Esto es muy importante. Jeremías capítulo 1, verso 5 dice, antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes que nacieses yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, Dios se le está reiterando algo a Jeremías. Antes de ser formado, yo ya te conocía. Y antes de nacer, yo ya te había dado un propósito. Dios se había anticipado a la historia de Jeremías para decirle, mira, no pongas excusas de tu presente, no pongas excusas de tus cualidades, porque antes, tan siquiera que tú pensaras en algunos detalles de tu vida, yo ya los tenía resueltos. Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pablo le dice, somos hechura suya, creados por Dios. Y hay un listado de buenas obras que nosotros vamos a hacer, las cuales Dios ya tenía preparada para nosotros. Entonces, Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos, aquí el apóstol Pablo lo deja brutalmente claro. Dones y llamamiento de Dios son irrevocables. No dice hasta que falles.
No, él dice irrevocables a pesar de que fallaste. Irrevocables a pesar de una caída. Irrevocables a pesar de que tú ya no creas en tu propósito. El cielo sí sigue creyendo en ti. Esto es muy importante porque yo de repente le digo a la gente, Dios cree más en ti que en lo que tú crees en Él. Y esto es muy fuerte. Lo que significa es que si los dones son irrevocables, es que Dios conocía nuestros errores que cometeríamos y aún así decidió llamarnos. Tu pecado puede afectar el camino. Sí, puede afectar el camino, sí. Pero eso no borra el propósito de Dios. Quizá va a ser más larga tu ruta, quizá va a ser más largo el proceso, pero el propósito de Dios se cumplirá. Entonces, tus errores no sorprenden a Dios. Te voy a decir algo que suena un poco irónico. Dios ya contaba con ellos y aún así te llamó. Entonces, lo que tú crees que descalifica tu propósito, Dios ya lo vio desde la eternidad y aún así decidió invertir en ti. Punto número 2. Cuando huyes del propósito, Dios sigue sabiendo en qué lugar encontrarte. Jonás 1, verso 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Te leo el verso 7. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás no se equivocó sin querer. Pon atención a esto. Jonás no se equivocó sin querer. Se levantó decidido a huir. Pagó su pasaje y dice el texto, para alejarse de la presencia de Dios. Tomó decisiones claras para escapar de su propósito. Pero Dios tenía preparado un pez, no para destruirlo, sino para procesarlo y reposicionarlo. Mira esto. Jonás 3, del 1 al 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Lo más hermoso de esta historia que estamos viendo nosotros ahorita es que vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez, con el mismo mandato, con la misma indicación, con el mismo formato. Ve a Nínive y da el mensaje, levántate y ve a Nínive. Dios es Dios de segundas oportunidades. Dios es Dios de llamados destrozados. Dios es Dios de propósitos que fueron relanzados una vez más a pesar de los errores. Ojo con esto, hay errores involuntarios. Hay errores que se cometen por la necedad del corazón. En el caso de Jonás, él intencionalmente quiso huir de la presencia de Dios. Su propósito estaba claro, no dar el mensaje y no obedecer a Dios. Y aún así Dios tenía preparado el proceso y lo volvió a lanzar y relanzar a su llamado. Entonces, puedes huir del propósito, pero no puedes huir de lo que Dios sigue llamando a tu vida. El pez no fue el final de la historia de Jonás, fue el vientre donde Dios le reseteó la obediencia al mandato que él ya tenía. Entonces, hay gente que ha descalificado su propia vida solamente porque tuvo un error, solamente porque tuvo un fracaso, solamente porque falló en su fe, solamente porque volvió a caer en la tentación aquella que él creía que ya estaba vencida. Mira el caso aquí, hay un hombre que intencionalmente está queriendo huir de Dios y Dios le dice, hey, yo soy Dios. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Así es que, volvemos a Romanos, si los dones y el llamado son irrevocables, deja de autodescalificarte por lo que tú crees que fue una falla en tu propósito y en tu llamado, y deja de autodescalificarte cuando Dios aún te sigue calificando. Punto número 3, Jesús restaura a los que lo negaron.
Mira nomás esto, te estoy hablando de la restauración en este día. Jesús restauró a un hombre llamado Pedro. Lucas 22, del 61 al 62, dice lo siguiente. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro no tuvo un desliz ligero. Pon atención a esto. Pedro no tuvo un desliz ligero. Él no fue ligero lo que le sucedió. Él negó a Jesús. No lo negó una vez. Lo negó 3 veces. Jesús mismo había dicho: cualquiera que me niegue a mí, yo lo negaré delante de mi Padre. Ahora, Pedro no lo negó una, lo negó 3 veces. Entonces él sale, llora amargamente y seguramente dijo: ya no califico para ser un discípulo, ya no califico para caminar con Jesús, ya no califico para ir en pos de la presencia de Dios, ya no califico para que Dios edifique su iglesia en mí, ya no. Oye, Jesús mismo lo dijo: el que lo niegue, Jesús lo va a negar delante del Padre. ¿Ya qué caso tiene? ¿Ya qué caso tiene seguir avanzando? ¿Ya qué caso tiene seguir? Fíjate, esto es súper interesantísimo, ¿ok? Cuando tú miras los contextos y la teología, negar a Jesús, es negarte la entrada al cielo. Entonces yo me imagino que una turbulencia de pensamientos en la vida de este hombre llamado Pedro. Pon atención. Punto número 1, hablé de errores que cometemos. Errores sin querer. Punto número 2, hablé acerca de gente que tiene la intención, como Jonás, de huir de la presencia de Dios y aún así Dios lo llama. Pero mire el punto número 3. Dios ya contaba con las fallas y los fracasos de Pedro. Es más, Jesús se lo dijo: me vas a negar 3 veces. Ya está escrito en la historia que vas a tener una caída garrafal, Pedro. O sea, ya hay una advertencia de que el que me niegue a mí, yo lo voy a negar delante del Padre. Y ya contamos con ese fracaso en el historial de tu vida. Pero te tengo una noticia, Pedro: vas a regresar y vas a restaurar a tus hermanos. Ahora, no estoy dando este tema para que usted cínicamente vaya a pecar. No estoy dando este tema para que usted voluntariamente vaya a cometer pecado. Estoy dando este tema para aquellos que se descalificaron de un llamado que tenían en su vida por un error, por una falta, porque creyeron en la mentira de Satanás, que ya no están calificados. Este mensaje es para aquellos llamados, para aquellos ministerios que están ocultos en un cajón porque se autodescalificaron. Pedro salió, lloró amargamente. Marcos 16, verso 7, dice: pero id y decía a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea, y ahí lo veréis como lo dijo. El ángel dice: díganle a los discípulos. Está hablando de la resurrección de Cristo y está diciendo: van a negarle a los discípulos, y especialmente díganle a Pedro, díganle a él. Es como si el cielo, es como si el cielo estuviera diciéndole a los discípulos: hey, asegúrense que Pedro sepa que todavía está incluido en el propósito de Dios. O sea, resucita y dice: vayan y díganle a los discípulos, y por favor, a Pedro, díganle que no hemos terminado, que esta historia continuará, que hay un llamado y un propósito de Dios. Juan 21 al 17 dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces, Jesús le hace la pregunta 3 veces, no para humillarlo, sino para asegurarse de restaurarlo donde había caído. Y termina las 3 ocasiones diciéndole: apacienta mis ovejas. No lo manda a la banca, no lo regresa al propósito, no lo regresa a que inicie otra vez en el camino de su propósito. No, lo llama a seguir cumpliendo lo que Jesús dijo que iba a hacer. Entonces, vuelve hoy al propósito de Dios.
Donde ves tu peor caída, Jesús ve el lugar perfecto para restaurar tu llamado. Dios no solo perdona para que te sientes en la banca y te sientes ahí cada domingo y sepas que tú pudiste estar ayudando a mucha gente. Te perdona para devolverte al campo de juego y decir: la historia continúa. Punto número 4. Dios transforma cenizas, vergüenza y fracaso en un propósito renovado. Isaías 61, verso 1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Isaías 61 muestra la agenda de Jesús: buenas nuevas, sanidad interior, libertad, puertas abiertas, y también promete gloria en lugar de ceniza, gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de angustia. Verso 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, mira lo que sucede. Romanos 8:28 dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que está diciendo aquí Romanos, y está diciendo el apóstol Pablo a través de Romanos, es: todas las cosas les ayudan a bien. No está diciendo solo las cosas buenas, está diciendo todas las cosas. Entonces Dios usa incluso aquello que está roto, aquello que es doloroso, aquello que es vergonzoso para cumplir su propósito. Tu caída no fue idea de Dios, pero Dios es tan poderoso que puede usar esa caída, sanarla, para hacerte más sensible, más compasivo y más útil. Y esto es buenísimo. ¿Por qué? Porque empiezas a tener el corazón de Dios. Sabes ahora que no eres tan perfecto, sabes que estás propenso al fracaso, sabes que estás propenso al error, y ahora tienes más misericordia con aquellos que cayeron. Había un pastor en la época de los 70s, 80s, que era un televangelista poderoso. Yo creo que era el hombre más poderoso. Omitiré su nombre. Pero este hombre era un hombre que predicaba el evangelio, como decimos en el estado de Sonora, a rajatabla. El tipo no tenía compasión, el tipo hablaba contra los pecadores, y se enteraba que alguien caía, lo publicaba desde el púlpito, etcétera, etcétera. El tipo era bien usado por Dios, pero no tenía compasión por aquellos que habían caído. Un día él cayó. Su vergüenza se hizo pública. Su vergüenza salió en los periódicos, salió en las noticias de todo Estados Unidos. Y él tuvo que pasar un proceso de restauración. Dios lo volvió a levantar. Pero cuando predicó su primer mensaje, después de haber pasado un proceso de restauración, él dijo: de hoy en adelante tendré compasión de aquel que cayó, porque yo solamente juzgaba a los que habían caído, y el día que yo caí no tuve manos amigas que me levantaron, porque yo había juzgado sin compasión. Hoy que he caído, hoy tengo compasión para aquel que ha caído. Hoy comprendo que todos estamos propensos al fracaso. Y se convirtió en un hombre especialista en restaurar matrimonios, especialista en restaurar ministerios caídos. ¿Por qué? Porque su fracaso Dios lo usó para restaurarlo al nivel del corazón de Dios. Entonces, lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios puede usarlo como parte del mensaje que va a levantar a otros. Cuando entregas tus ruinas a Dios, Él no solo te levanta, te convierte en un testimonio vivo de su gracia. Punto número 5. Volver a caminar en el propósito. Entonces, es escribir, es levantarse y avanzar otra vez. Habacuc capítulo 2, verso del 2 al 3 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Y aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, restaurar el propósito no es solo sentir bonito en una reunión, es volver a escribir los sueños, es volver a escribir la visión, es tomar decisiones, es retomar pasos, es avanzar otra vez. Habacuc dice: escribe la visión y aunque tarde, sin duda alguna vendrá. Y esto es muy importante. Filipenses capítulo 3, verso del 13 al 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, decido olvidar lo que queda atrás, decido extenderme a lo que está adelante y prosigo a la meta. Ojo con esto, la fe siempre está en movimiento. No muchas veces es escandaloso ese movimiento, no muchas veces es un movimiento explosivo, muchas veces es un momento silencioso, paso a paso, pero siempre avanza hacia adelante. Pablo dice, en el pasado fracasos, sí, en el pasado caídas, sí, en el fracaso luchas con mi carne, sí, no pretendo haberlo alcanzado, no me considero que soy un santo, no me considero que no voy a fracasar, pero sí hago algo, enfoco mi mirada en lo que está adelante. Una sola cosa hago, me extiendo. Colosenses 1, verso 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses habla de andar dignos del Señor, agradándole, dando fruto. Entonces, esto habla de restauración y propósito, que ve cómo vuelves a servir, cómo vuelves a enseñar, cómo vuelves a liderar, cómo vuelves a construir, no perfecto, pero sí en el camino y en el propósito de Dios. Entonces, Dios restaura tu propósito en el altar, pero lo confirma mientras vas caminando. No basta con saber que Dios todavía te quiere usar. Hay que levantarse, sacudirse el polvo y volver a correr hacia la meta. En este día 34 de 40 días de fe, le hago un llamado a todos aquellos que sienten que su propósito se perdió. Y te digo esto, Dios aún sigue vigente en su plan y en su propósito. Lo que Dios prometió, Él lo cumplirá. Así es que arriba ese ánimo, enciende esa fe y empieza a dar pasos lentos hacia adelante. Olvídate de lo que quedó atrás. Si Dios ya perdonó tus pecados y ya se olvidó de aquella mancha que hubo en el pasado, no eres tú nadie para recordarlo. Sigue con la frente en alto. Dios te está volviendo a llamar. Dios está haciendo como Jonás, diciéndote una segunda vez, vamos, y termina aquello que tú y yo juntos empezamos. La historia que Dios escribió es una historia que aún no llega a su punto final. Hay 3 puntos suspensivos. Hay un suspenso en el aire, pero el llamado de Dios sigue vigente. Así es que este llamado te lo hago directo. Levántate, porque serás llamado restaurador de pórticos, enderezador de veredas. Tomarás las puertas de los enemigos, que el Señor dijo, y tu nombre será llamado conquistador. Creo que Dios levantará a muchos en esta nueva temporada. Padre Celestial, hoy te pido que esta palabra llegue a los corazones, que perdone nuestras faltas y nuestros errores por los fracasos que hemos tenido, que quites de nosotros manchas y vergüenzas, pero también te pido que restaures los llamados y propósitos. Hoy, Padre Dios, que esta palabra se siembre en el corazón de aquellos que se han sentido que fracasaron en su fe, y que tú los enciendas a una fe mayor y vuelvan a escribir la visión y corran en pos de ella. Yo te pido, Padre Celestial, que se levanten esos ministerios, apóstoles, evangelistas, pastores, profetas, maestros, y que vuelvan, Padre Dios, a levantar su voz como voz de libertad. Que tú cambies sus cenizas por manto de alegría, que quites sus duelos, Padre Celestial, sus lutos, y que ellos vuelvan a encenderse en el fuego y la pasión del Espíritu Santo. Bendigo sus vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Querida comunidad, nos estamos acercando a la recta final de estos 40 días de fe. Recuerde que en la comunidad de WhatsApp se les manda toda la información. Recuerden también que ahí siguen en el canal de YouTube las repeticiones de todos estos 40 días de fe. Si tienes que volver a repasarlos, si tienes que volver a hacer notas, algunos de ustedes compraron su libreta y tienen muchas notas, vuélvanlas a repasar. Al terminar 40 días de fe va a ser bonito volver a recordar todo lo que Dios nos habló y hacer de nuestro hábito la fe y la sabiduría. Les mando un fuerte abrazo, que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bendiciones.